Hola, ¿qué tal manchejistas? ¿Cómo vais? Bueno, hoy os traigo un vídeo muy interesante sobre una técnica de masaje que seguro que si sois profesionales os ha llegado mucho de estas lesiones, ¿no? La mayoría de los deportistas suelen sufrir de esto y personas normales, por supuesto, por un mal gesto o un esfuerzo se pueden hacer daño en los abductores. Hoy vamos a hablar de los abductores y os voy a mostrar una técnica, bueno, varias técnicas de cómo trabajo yo los abductores. No te pierdas el vídeo, vamos allá. Los abductores son un grupo de músculos formado por 5 músculos muy importantes que están en la cara interior de la pierna, en la parte de arriba, lo que es en el fémur. Como su nombre bien indica, lo que hace es hacer movimientos de abducción, por lo tanto, por eso son músculos abductores, porque lo que hace es llevar la pierna hacia la línea media. No hay músculos abductores, lo que pasa es que sí hay movimientos abductores, o sea, con B, que es el movimiento contrario que hacen estos músculos, puesto que cuando nos abrimos de piernas estos músculos realmente están en abducción, pero son músculos abductores que llevan la pierna hacia la línea media y en rotación interna. Los nombres de los músculos son el pectíneo, que es el primero y más pequeño, luego tenemos el abductor menor, el abductor mediano y el abductor mayor, y también el recto interior, que es ese músculo acaba en lo que es la inserción de la pata de ganso, ¿no? Si algunos no lo conocéis, ya haremos otro vídeo con la pata de ganso, que ocasiona muchos problemas. Entonces, yo lo primero que hago siempre es valorar cómo está el músculo, y dependiendo de eso lo trabajaré o no, porque este músculo suele tener muchas roturas de fibras, entonces hay que tener cuidado, y si hay rotura de fibra, no tratarlo por lo menos hasta que no se recupere esa rotura. No te pierdas el vídeo, continúa hasta el final, que os haré una pregunta a ver si habéis estado atentos a lo que he explicado de anatomía, ¿vale? Vamos a ver cómo se trabaja la técnica. Bueno, vamos a trabajar los abductores, pero realmente solo hay abductores. La palabra abducción quiere decir este movimiento hacia la línea media, y esto sería la abducción con B. Realmente solamente tenemos músculos abductores que hacen la función de juntar la pierna, llevarla hacia adentro o rotarla. Esa es la función realmente. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos abrimos de piernas o hacemos un movimiento de patada de balón o algo, lo que hacemos es un exceso de apertura, que sería esto. Ahí está muy tirante. Vale, entonces, para valorar el abductor vamos a hacer una cosa. Primero vamos a ver cómo está. Entonces, nuestra mano la vamos a poner ahí en la espina ilíaca anterosuperior. Tenemos que notar la espina ilíaca, que la tocamos con la palma de la mano, con la parte hipotenar, ¿vale? Ahí hacemos, imaginaros que yo empujo, él lo nota. Entonces yo pongo ahí la mano bien y con la otra mano cojo su tobillo y le pedimos que se relaje, y entonces lo que hacemos es llevarnos la pierna. Él no tiene problema de aductores, no tiene problema, pero imaginaros, si hubiera alguien con problemas, quizás esto ya le costaría. Pero al haber tensión en los abductores o estar acortados, yo tendría, que ya lo estoy notando porque ya está tirando un poco más, tendría que notar aquí un pequeño movimiento como si la cadera se desplazase. ¿Por qué? Porque me estoy llevando la cadera. Entonces, este movimiento
ahí ahora mismo sí que lo noto perfectamente, cómo se mueve la cadera, podéis hacer la prueba. Entonces, si yo, por ejemplo, valoro este y valoro este, voy a ver la apertura de aductores y voy a ver realmente que sí que hay una parte que está peor que la otra. Es la mejor forma, siempre hay que valorar. Y después de hacer el masaje o hacer las técnicas para los aductores, volveríamos a hacer lo mismo ahí y comprobaríamos que realmente abre más. Vale, ahora vamos a trabajar como lo hago yo con el masaje, ¿no? Para trabajar aductores hay varias posiciones, se puede trabajar así, se puede trabajar de lado, incluso por la parte de atrás se pueden trabajar lo que son los aductores. Yo, una de las formas que más me gusta es esta, ahí, un poquito más, ahí. Siempre con buen apoyo, lo podemos hacer sin apoyo también, pero entonces no va a estar relajando, o sea, si él bajara del todo, está tirante, y lo que nos interesa es que el aductor esté lo más relajado posible, ¿veis? El aductor está completamente relajado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, calentarlo, distribuir el aceite y calentarlo bien. Por ahí arriba os voy a poner un enlace para que veáis un vídeo de las técnicas que se pueden hacer en las piernas, ¿no? De técnicas generales para trabajar toda la pierna. Ahora vamos a trabajar solamente lo que es los aductores si hubiera una lesión, que normalmente en los deportistas hay cantidad de lesiones a nivel de aductores y hay que tener cuidado porque también puede haber pequeñas roturas. Bueno, una vez calentado ya el aductor mayor es el que más ocupa, ¿no? Entonces ahí hay que hacer fricciones, por ejemplo, a nivel digital con la punta de los dedos. Podemos trabajar con una o con las dos, abarcando todo lo más posible la parte interna de la pierna. Ahí. Esta presión está poniendo mala cara porque le está doliendo, porque esta presión es fuerte. Entonces, después de una presión fuerte, vamos a pasar a hacer un amasamiento que es un poquito más suave y le vamos dejando que se relaje. Hay que llegar hasta el final, hay que meter la punta de los dedos hasta prácticamente la ingle, porque el pectíneo está muy arriba, que es el más pequeño de los aductores. Y luego tenemos el pequeño y el mediano, que están más aquí donde estoy ahora. Con los pulgares, ¿veis? Aprieto. Yo sé que está viendo las estrellas porque además le hace falta, que me ha dicho que estaba cargando. Vale, como son técnicas dolorosas cuando presionamos con los pulgares, de vez en cuando hay que hacer amasamientos para cambiar. No podemos tenerlo ahí sufriendo todo el tiempo. Hay que ir apretando, soltando, apretando, soltando. Si no, no va a volver más. Vale, ahora vamos a trabajar un poquito más aquí en la zona del pectíneo. Esto yo lo trabajo así, moviendo lo que es el músculo cerca de la inserción. Esto, aviso, también es muy doloroso, pero va a dejar la musculatura muy suelta y muy suave. Luego, por abajo, igual, hay que meter los dedos, porque aquí cogemos
la parte del recto anterior del aductor mayor. Vamos, cogemos casi todo. Si lo abarcamos bien, cogemos casi todo el grupo de los músculos aductores. Ahora vamos otra vez con la punta de los dedos y podemos hacer este amasamiento nudillar para combinar un poquito, que es más suave. Nos vamos también aquí a esta parte, que aunque está el vasto interno, pero también llega el aductor mayor. Esto es una especie de técnica dispersora que aplastamos el músculo y aquí arriba abrimos. Aplastamos y abrimos. Y nos vamos a meter un poquito dentro con la punta de los dedos. Está viendo las estrellas. Aquí mi portero. Ahí. Y ahora mirad. Ahora vamos a trabajar una fricción digital transversal, pero con la punta de los dedos. Como veréis, me es igual trabajar con la mano derecha que con la izquierda. Los masajistas tenemos que ser ambidiestros. Y ahora vamos a hacer un despegue desde abajo, metiendo los dedos y subiendo. Ahí. Vale, esta es otra postura en la que podemos trabajar. De esta forma, él tiene la pierna relajada, yo puedo trabajar aquí perfectamente y no pasa nada si tengo que meter los dedos hasta adentro. Importante, se le puede poner un cojín en la cabeza para que no la tenga colgando y no esté incómodo. Entonces, calentamos bien la zona como hemos hecho anteriormente. Y luego vamos trabajando pues con los pulgares para trabajarlos profundamente. Ahí con la punta de los dedos, como hemos hecho anteriormente. Podemos ir combinando y también ir haciendo movimientos laterales con la punta de los dedos para soltar todo, incluso irnos a la zona de inserción y trabajar más profundamente. Que duele un poquito, pero va a aliviar bastante. Podemos meter amasamiento nudillar. Esto ayuda mucho. Podemos trabajar desde aquí con los puños, hacer presiones mucho más fuertes sin pasarnos, pero le podemos dejar lo que es los aductores súper relajados. Aunque está viendo las estrellas, pero bueno, eso es porque lo necesita.
Vale, y esta es otra posición en la que vamos a trabajar. ¿Qué pasa? Que tenemos que distinguir de trabajar los isquiotibiales, que están más aquí a la parte de atrás, tensor de la fascia lata y demás, y los aductores los trabajaríamos aquí, metiendo los dedos por dentro. Desde la pata de ganso, que la veremos en otro vídeo, hacia arriba. Un buen amasamiento y luego metemos los dedos. Ahí. Podemos meter con las dos manos, con una. Aquí también podemos trabajar con el puño. Ahí. Siempre abro cuando bajo, para que sea un poquito más suave. Y aquí sí que podemos trabajar también fricciones transversas, ¿veis? Con la punta de los dedos. Bajando, subiendo, cogiendo toda la zona lateral interna. Ahí, amasando, cogiendo todo el músculo. Y de paso podemos trabajar toda la pierna metiendo aquí adentro y a la parte externa. Aquí ya lo veréis en otro vídeo que voy a subir de masaje a los isquiotibiales, donde explico más técnicas y es un poquito más completo. Ahora estamos dedicando más tiempo a los aductores. Vale, ahora lo que vamos a hacer después de un masaje de este tipo es importante hacer unos pequeños estiramientos. No hay que forzar demasiado, pero esos estiramientos lo que nos va a dar es, ¿cómo diría?, una elongación tanto de la fascia como de la fibra muscular y le va a ayudar a relajar. Aparte, le va a ayudar a que esa musculatura tenga más elasticidad, puesto que si no la estiramos, la musculatura con el paso del tiempo y el entrenamiento se va acortando. Relájala, relájala, relaja. Vale, yo le dejo que caiga, como veréis, tengo sujeta la cadera, como expliqué al principio, para mantener el estiramiento, porque si yo la dejo, mirad lo que hace. La cadera se viene hacia acá, ¿vale? Entonces, yo aquí aprieto, voy apretando, avísame cuando esté... Mira, a ella le está tirando bastante, ¿vale? Pues yo lo que hago es que mantengo un poquito. Él ahora mismo está haciendo contrarresistencia hacia el otro lado, puesto que estoy haciendo el trabajo contrario que hace este músculo, que es la abducción con B. Ahora suelto, muevo un poco para que el músculo vuelva a su estado normal y igualmente me lo llevo, pero ahora intento que vaya un poquito más. Si le duele un poco, que se aguante, no pasa nada. Ahí. Voy apretando un poquito, sin pasarme, pero tengo que ir notando que el músculo cede un poco, ¿vale? Y suelto. Vale. Esto yo lo suelo hacer como he hecho ahora, 2-3 veces como mucho, y por supuesto en los dos lados. Y arriba os voy a dejar un vídeo de cómo se desbloquea el pubis, pero antes sería estupendo hacer este tipo de trabajo que yo he hecho, tanto el masaje como esto, porque así calentamos todo el músculo y lo dejamos preparado para hacer el desbloqueo del pubis.
Bueno, y ahora lo que voy a hacer es darle un regalito al músculo. Después de tanto sufrimiento, puesto que le he hecho un poquito sufrir, ahora le doy un regalito pues con una crema relajante, una crema antiinflamatoria, alguna crema que consideréis oportuna, se le da para terminar de relajarlo y se va a quedar el músculo pues muy suave y muy suelto. Si no conocéis cremas, abajo en la descripción tengo un enlace a una página que he creado de Amazon donde hay materiales para este fin. Ahí, como veréis, la crema la ha absorbido toda. Total y absolutamente toda. Este masajito ya es suave, ya es como acariciando. Esto yo lo he hecho solo en una pierna, pero por supuesto hay que hacerlo en las dos. Si es general, si es que realmente tiene una lesión en una sola parte, ¿no?, en un solo aductor, pues habrá que ir tratándolo, seguramente con varias sesiones, pero siempre poco a poco, empezando un poquito suave y conforme vaya mejorando en otra sesión apretando más y así. Hay que tener mucho cuidado, no hagamos más daño de lo que ya trae. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido estas técnicas de masaje? Bueno, son cosas que imagino que la mayoría de los profesionales hacen, pero bueno, yo siempre me gusta de que veáis algunas de las técnicas que yo utilizo, que luego siempre hay muchas más, ¿no? Siempre me voy quedando algo en el tintero. Entonces, si os ha gustado, bueno, ya sabéis, suscribíos a mi canal y darme un like y podéis hacerme comentarios. No os garantizo que conteste todos, puesto que sois muchos ya y a veces no me da tiempo o incluso se me pasan algunos, bueno, pues porque cuando me pongo a contestar a veces no llego al sitio donde me quedé, ¿no? Y se me puede escapar alguno. Lo siento por el que no os le conteste. Bueno, la pregunta, vamos a ver, quiero que me digáis el nombre del músculo más pequeño que forman este grupo de músculos abductores, ¿vale? Lo he dicho al principio, si no habéis estado atentos podéis volver a mirar. Pues nada, contestadlo aquí en los comentarios. Si os ha gustado y queréis seguir viendo más vídeos míos, bueno, estar atentos, puesto que por aquí va a salir un vídeo y por aquí posiblemente una reproducción de una lista de vídeos interesantes. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que seáis muy felices y lo paséis muy bien. Hasta luego, manchejistas.